Hare Krishna a todos, amigos, seguidores, estudiantes. Hoy vamos a hacer un mini curso gratis, un video de Júpiter como Akmakaraka, como planeta alma, planeta amigo. A estas alturas de la vida, ¿sí? Con todos estos videos que se están compartiendo sobre el Akmakaraka, ya deberíamos tener en claro que Akma significa alma y Karaka significa indicador, lo que indica el alma. Y como estamos hablando de Júpiter, que es el planeta más importante, más puro de todos los Akmakarakas, es importante hablar sobre el alma, una pequeña introducción de que nosotros, por ejemplo, venimos de vidas pasadas, ¿sí? Hemos reencarnado. Recuerden, la palabra reencarnación se refiere a las personas y la palabra encarnación se refiere cuando Dios, ¿sí?, viene a este mundo material, nace en este mundo material. Sí, Dios no tiene nada que ver con las cosas materiales porque son sus energías externas, pero a veces adopta el papel para sus pasatiempos, ¿no? Para venir a restablecer los principios religiosos, matar a los demonios, salvar a sus devotos. Son actividades espirituales, trascendentales. Viendo dicho esto, hay que tomar en cuenta siempre que cuando hablamos de reencarnación estamos hablando de vidas pasadas, ¿sí? Estamos hablando de nacimientos pasados y eso es muy importante también tomar en cuenta. Y justamente la Biblia también confirma, hay dos textos muy importantes en el Antiguo y Nuevo Testamento que habla de la reencarnación, ¿no? Entonces es muy importante por eso estudiar la Biblia también, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí uno va a entender mucho. Recuerden que hay dos formas de estudiar las escrituras sagradas: o lo estudias por cultura o lo estudias por fe. Estudiarlo por fe obviamente nos da muchas ventajas espirituales, ya que los textos tienen como candados, y para que uno pueda discernir correctamente y puedan ser revelados los secretos de una escritura sagrada, la persona tiene que practicar sinceridad, tiene que practicar principios espirituales, ¿no? Es la regla básica, como se dice. Entonces tenemos a Júpiter como indicador de alma, que indica que la persona en vidas pasadas, ¿no?, ha hecho muchas actividades espirituales. Por ejemplo, nacer con Júpiter como Akmakaraka, eso indica que en la vida pasada tú te has conectado con los maestros espirituales, con los guías espirituales, con los consejeros espirituales, con personas sabias, con personas que han estado conectados a la pureza, ¿ve?, a la práctica espiritual, a la práctica trascendental. Por ejemplo, la persona que tiene a Júpiter como Akmakaraka tiene que entender que el principal motivo de la encarnación actual para esta persona teniendo Akmakaraka Júpiter va a ser tener conocimiento y sabiduría, ¿ve?, que le van a permitir vivir una vida con propósito y abundancia, ¿ve? Se dice que cuando la persona tiene a Júpiter como Akmakaraka, es una persona que le va a gustar leer y estudiar, ya sea por su cuenta o mediante una educación formal, ¿ve? Serán componentes importantes en la vida de la persona, como se dice, ¿no? Entonces es muy importante también eso. Por otro lado, la persona va a intentar encontrar respuestas a sus preguntas, es más urgentemente e importantes en la espiritualidad y la religión. Es como, por ejemplo, ¿no?, la vida espiritual de una persona comienza cuando uno comienza a inquirir en la verdad absoluta. ¿Qué significa en español esto? Cuando uno se comienza a preguntar cuál es el propósito por el que he nacido. ¿Yo solamente he nacido para comer, dormir, aparearme y defenderme? ¿O hay algo más supremo, hay algo más superior? Entonces, normalmente cuando uno llega ya a preguntarse eso y a buscar la verdad, es cuando uno tiene conexión con los planetas espirituales, por ejemplo, con Júpiter, con la Luna, incluso hasta con el Sol, ¿no?, cuando están bien favorables en las cartas, ya sea natal y namancha. Ahora imagínate tener Akmakaraka Júpiter y que tu carta sea un desastre, vamos a decirlo así, todos los planetas afectados, desequilibrados, combustionados, retrógrados, pero Júpiter es tu Akmakaraka. Entonces a Júpiter no le va a interesar si tu carta está totalmente afectada. Tu carta, Júpiter, ¿qué va a hacer? En un año, en un mes y en un día determinado en tu vida, cuando Júpiter lo crea más conveniente, te va a activar los conocimientos, te va a activar la fortuna, ¿ven? Júpiter te va a ayudar. Por eso se dice que es el planeta amigo. ¿Qué entendemos por amigo? Cuando tenemos un buen amigo, un amigo genuino, un amigo sincero, un amigo de verdad. Que cuando tú estés en circunstancias difíciles donde puedas tomar malas decisiones o te puedas desviar del propósito por el que has nacido, viene el amigo y te aconseja, te da conocimiento, te da inteligencia, te da luz. Y el amigo obviamente va a hacer que no te descarriles, no te va a ayudar. Entonces imagínate a Júpiter como Akmakaraka, ¿ves? Tienes al mejor consejero, tienes al gurú, tienes al maestro a tu disposición. Por eso es importante tenerlo fuerte en la carta natal. Y si has nacido con Júpiter debilitado, siendo Akmakaraka Júpiter, hay que trabajar a Júpiter. Se dice que cuando Júpiter está como Akmakaraka, otorga un carácter generoso y benevolente en la persona, ¿ve? Hace que tengas un gran corazón y un deseo genuino de elevar a los demás. O sea, vas a impartir conocimiento, consejo, sabiduría a los demás, ¿ve? Y eso va a ser muy, muy importante para ti.
ya que existe una fuerte afinidad por el crecimiento personal, la caridad, ¿sí? La superación personal y el aumento de la conciencia emocional, ¿ves? Júpiter. Entonces es muy importante porque el camino de la vida de esta persona, ¿sí? Puede implicarse en todo lo que es enseñanza, asesoría, guía a personas de diversas capacidades. Este es un deseo innato que la persona va a tener por compartir sabiduría y apoyar a los demás, ¿sí? En esta armonía que es Júpiter, que es el planeta de la bondad, la pureza, la sabiduría, el conocimiento, la riqueza, la prosperidad. Entonces Júpiter como Akmakaraka te va a dar una sensación de sabiduría y justicia, ¿ves? Hace que tú quieras predicar con el ejemplo y siempre te vas a esforzar por hacer lo correcto y lo justo. Tu estilo de liderazgo está marcado por una profunda preocupación por el bienestar de quienes están bajo tu dirección, ¿ves? Siempre te vas a preocupar por los demás. Ahí tenemos a Júpiter como Akmakaraka. Hay que entender también algo muy importante de Júpiter, que Júpiter es el planeta del optimismo ilimitado. Optimismo ilimitado, ojo ahí, ¿sí? Y el deseo de crecimiento. Y esto a veces puede llevar a excesos de impracticabilidad. O sea, es posible que debas tener cuidado con el optimismo excesivo que te pueda producir Júpiter, ¿sí? Ya que a veces nos puede cegar a la realidad. Y esto hace que dependamos mucho de la suerte y la fe, ¿ves? Como hay personas que dicen, tranquilo, con suerte todo va a salir y la suerte se va a manifestar. Yo tengo suerte, yo creo en la suerte. Y otras personas que dicen, la fe, ten fe, manito, ten fe, manita, ten fe, hermano, ten fe, hermana, ten fe, amor, ten fe, amigo. Si le ponen la fe a toditito. Ahora, para que esta suerte y esta fe que rige Júpiter sea favorable, es importante que Júpiter esté equilibrado y esté apaciguado en la carta natal y Navancha. Porque si Júpiter está desequilibrado, va a afectar la suerte y va a afectar la fe. Por eso hay personas que dicen, he perdido la fe en Dios, he perdido la fe en la humanidad, he perdido la fe en mi familia, he perdido la fe en el amor. Y otras personas dicen, no tengo suerte, me va mal, nada de suerte, nunca me he ganado nada, nunca como se dice, la divina providencia me da bendiciones. Es una persona que no cree en la suerte y ha perdido la fe. Eso es Júpiter cuando está afectado. Es muy importante entender eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Con el optimismo exagerado de Júpiter, sobre todo cuando Júpiter está afectado. Imaginemos que Rahu afecte a Júpiter o Rahu afecte a Júpiter. Ahí sí el optimismo se vuelve extremo y uno desarrolla infamia, uno puede tener problemas con Júpiter. Por otro lado, cuando Júpiter está Akmakaraka, ¿sí? Se dice que la mayoría de personas, ¿sí? Van a conectar con los niños, tiene que ver con niños, ¿sí? También las formas alternativas de arte, riqueza, ideales, logros, se pueden asociar también a la riqueza y abundancia en las personas Júpiter, ese planeta de la abundancia, la riqueza, la prosperidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Júpiter, hablamos de un maestro espiritual puro, consagrado. Por ejemplo, este santo, este devoto puro que ven en la imagen, se llama Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, conocido a nivel mundial, ¿sí? Quien, como se dice, expandió la conciencia de Dios, el amor por Dios, la conciencia de Krishna en todo el mundo, ¿ven? ¿Sí? Actualmente, físicamente ya no existe, ha fallecido hace muchos años, pero espiritualmente él vive en sus libros, vive en los libros que dejó, vive en sus seguidores, vive en la conciencia de Krishna que dejó en todo el mundo, ¿ven? ¿Sí? Está más vivo que nunca. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Júpiter, siempre hablamos de personas consagradas que solamente hacen actividades de Júpiter. No están haciendo actividades del Sol, actividades de Luna, actividades de Rahu, actividades de Marte, no. Y si hacen algún tipo de actividades de estos planetas, lo hacen en su mínima expresión porque a veces es necesario. Pero en cambio, hablar de Júpiter, vivir para Júpiter, hacer actividades de Júpiter, comer como Júpiter, dormir como Júpiter, vivir como Júpiter, son actividades que hacen almas elevadas, conocidas como Mahatmas o Paramahansas, que en español significa almas puras, almas consagradas, almas autorrealizadas, ¿no? Que solo viven para Dios y para el servicio de la humanidad. Y acá tenemos un ejemplo perfecto de su divina gracia, Srila Prabhupada, que es un maestro espiritual que lo rige Júpiter, el planeta de la pureza, de la conciencia pura. Tenemos también, por ejemplo, cuando hablamos de Júpiter, hablamos de una familia feliz, de una familia constituida, ¿ves? ¿No? Donde hay niños, está la esposa y el esposo. Qué curioso que en esta imagen tenemos al esposo con el color verde, ¿ves? Sí, es el más comunicativo de la familia, ¿ves? Lo rige está Mercurio ahí, ¿ves? La niña tiene de Marte, ¿ves? Y el niño tiene de Júpiter. Los dos, Marte y Júpiter, son amigos, ¿ves? Ahí van a conectar.
Pero se ve ahí automáticamente que la niña tiene carácter más fuerte. La mamá tiene a Saturno, está con el polo color azul, tiene influencia de Saturno, es una persona muy correcta. Ella jamás va a permitir las injusticias, por más pequeñas que sean. Entonces ahí tenemos los 4 planetas manifestados en la familia. Están muy conectados. Entonces cuando hablamos de Júpiter hablamos de familia. Por otro lado, cuando hablamos de Júpiter hablamos de embarazos, niños, el vientre. Entonces miren qué bonito se ve una mujer cuando está en su gestación que use colores claros, que use el color amarillo. Hay mujeres, y la gran mayoría me atrevo a decir, que cuando están en plena gestación usan colores negros, colores muertos, colores pobres, colores tétricos. Y toda esta influencia de esos colores lo está absorbiendo el feto, lo está absorbiendo el niño, el bebé, en el vientre. Entonces el niño está absorbiendo por la inmadurez, la falta de conocimiento de uno. El bebé está absorbiendo Rahu, el bebé está absorbiendo Marte, el bebé está absorbiendo Ketu, ¿no? O sea, está absorbiendo los planetas maléficos. Entonces uno cuando está en pleno embarazo tiene que usar color blanco y amarillo, blanco y amarillo, blanco y amarillo, blanco y amarillo. El resto de colores no interesan, descártenlos cuando están en embarazo. Un consejo sabio, tú, mujer, dama, que estás escuchando este audio, este video, siempre recuerda eso. Si conoces a alguien que está en gestación, que solo use blanco y amarillo en toda su gestación, en todo su proceso. Ya sea que sea 9 meses, 8 meses, 7 meses, porque a veces el bebé sale antes de tiempo, ¿no? Por problemas planetarios. Pero ahí hay que tomar en cuenta los conocimientos que son muy importantes. Por otro lado, cuando hablamos de Júpiter, hablamos de riqueza y prosperidad, de abundancia económica, banco, tesorería, joyas, oro. No hay planeta que dé más riqueza material que Júpiter. Todos dan riqueza material, menos que Rahu da mucha abundancia económica, Venus da mucha abundancia económica, pero nadie le gana a Júpiter. Júpiter es el planeta que más abundancia, más recursos, es un dador nato, ¿sí? Y da mucha prosperidad y riqueza a la persona que está dispuesta a trabajar a su Júpiter, a la persona que está dispuesta a equilibrar a su Júpiter, ¿sí? Entonces, como se dice, ¿no? Júpiter es el planeta de todos los que se quieren esforzar, ¿sí? Para trabajar sus planetas. Da mucha comodidad también. Por otro lado, cuando hablamos de Júpiter, hablamos de las frutas. Todas las frutas las rige Júpiter, sobre todo las de color amarillo. Son frutas que dan abundancia, ¿sí? Dan inteligencia. Sí, incluso al hombre hacen que, ¿no? El hombre cuando quiere eyacular, por decirlo así, tenga un buen líquido seminal, muy nutritivo, tenga espermatozoides fuertes, poderosos, listos para tener niños virtuosos, niños con buena salud. Hombres que coman frutas amarillas, sí, y van a engendrar buenos hijos, hijos saludables, hijos con mucha espiritualidad, hijos con bondad. Porque si yo como en bondad, obviamente que cuando yo, ¿no?, embarace a mi mujer, a mi esposa, toda esa energía de la bondad de las frutas va a ser transmitida a los niños, ¿ve? Pero si yo estoy comiendo carne, sangre, muerte, sangre, carne roja, sangre, muerte, sangre, carne, sangre, toda esa influencia negativa de muerte y sufrimiento la va a transmitir el feto, el niño, el bebé. Entonces el niño va a nacer con problemas en la salud desde pequeño y va a tener la tendencia a la violencia, va a tener la tendencia a tener problemas mentales, problemas físicos. Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que comer como Júpiter. Cuando hablamos de Júpiter, por ejemplo, hablamos de juegos de azar. Por eso rige la casa 5, que es la casa de juegos de azar. Hay personas que se pasan la vida jugando y pierden. A veces tienen pequeñas ganancias, ¿no? Como para que mantengan el hábito de jugar, esté vivo, esté innato en ellos. Pero sin embargo, si uno tiene la casa 5, tiene a Júpiter afectado, siempre va a perder. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo la casa 5 muy favorable y tengo a Júpiter favorable en las dos cartas? Pero tengo a Júpiter en Piscis en una carta y lo tengo en Sagitario en otra carta. Ese es muy favorable para los juegos de azar. Obviamente no tiene que estar retrógrado, ni convulsionado, ni mal aspectado. Entonces cuando la persona vaya a jugar siempre va a ganar. Hay personas, hemos visto en la sociedad, que han ganado 3, 4 veces la lotería, ¿ves? Han ganado millones de dólares. Entonces Júpiter juega un papel muy importantísimo en los juegos de azar. Hay que tomar en cuenta siempre, ya sean tragamonedas, loterías, cualquier tipo de juego de azar. Cuando hablamos de Júpiter también hablamos de astrología, la ciencia de los planetas, Jyotish, ¿sí? Siempre Júpiter, cuando está favorable en la carta natal o la carta navancha o la carta de 60, ¿sí?, va a inspirar a la persona en la búsqueda de los conocimientos védicos y astrológicos. Va a tener este gusto por la ciencia de los planetas, la iluminación, los conocimientos divinos, sagrados y esotéricos. Muy importante. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere avanzar en la astrología o incluso quiere vivir de la astrología o para la astrología, necesita fortalecer a Júpiter sí o sí. Cuando hablamos de Júpiter, por ejemplo, hablamos
de viajes largos. Júpiter es el planeta cuando uno hace viajes al extranjero, a todo el interior del país, pero son viajes de 200 kilómetros, 100 kilómetros, 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 2000 kilómetros. Es Júpiter. Entonces, si yo quiero saber si los viajes de larga distancia me va a ir bien, yo necesito saber, por ejemplo, cómo está mi Júpiter. Porque imaginemos si Júpiter está con Saturno o está con Rahu en la misma casa, va a haber problemas en los viajes. Y los problemas se van a manifestar, ¿sí?, en las casas que esté Rahu. Por ejemplo, en este caso vemos 3 chicas acá, ¿ven? Ellas tienen que tener a Rahu en alguna casa y en algún signo. Y como las 3 forman un karma colectivo, porque así como hay karma individual, hay karma colectivo, grupal, vamos a decirlo así, estas 3 mujeres que están en la imagen han formado un karma colectivo. Ahora, no sé qué tan conscientes son ellas de eso, ¿no? A ver si son preparadas y estudiadas, han estudiado sobre la ciencia del karma, que al juntarse las 3 ya formaron un karma colectivo. Ahora, el detalle es saber hasta qué punto es bueno ese karma colectivo o hasta qué punto no lo es. Puede tener problemas, puede presentar limitaciones, ¿no? Entonces siempre es importante tomar en cuenta eso. Se dice, por ejemplo, que cuando Júpiter está de Makara, ¿sí?, siempre hay que tomar en cuenta que Júpiter es hostil con Venus, ¿sí? No tiene buena relación con Venus. Por eso que cuando Júpiter cae en Libra, cae en Tauro, cae en la casa 7, que también la rige Júpiter, pero tiene influencia de Venus, Júpiter genera problemas, va a haber problemas, ¿sí? Y estos problemas van a estar conectados a los niños y la riqueza, ¿sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Entonces cuando Júpiter, por ejemplo, es fuerte, ¿sí?, en nativo incluso la persona es bendecida con niños, con riqueza, con dinero, con éxito espiritual, ¿ve? Pero ¿qué pasa cuando está afligido Júpiter? Va a haber problemas, la persona va a estar desprovista de hijos y riqueza, ¿ve? No va a tener hijos y no va a tener riqueza, ¿ve? Y muchas veces estas personas viven lamentándose, ¿no? Incluso no va a haber respeto y honor en la sociedad para ellos, ¿ve? Mira, qué importante es. Por eso es importante fortalecer a Júpiter, independientemente de dónde se encuentre Júpiter. Uno tiene que trabajar a su Júpiter. Entonces, cuando hablamos de Júpiter, por ejemplo, hablamos de religión y filosofía. Por ejemplo, hay personas que desde niño tienen mucho interés por la religión y tienen mucho interés por la filosofía, ¿ve? Sí, tienen interés por estudiar la filosofía de los árabes, el cristianismo, la cultura hindú, ¿no? Filosofías, todo tipo de filosofías, ¿no? Entonces, ese gusto por la filosofía, por la religión, le da Júpiter. Ahora, hay que entender algo muy importante en esto y grábense esta frase. Religión sin filosofía es sentimentalismo barato. Te vuelves muy fanático y eso es peligroso, es como un cáncer. Y filosofía sin religión se vuelve especulación mental porque estás especulando, te la pasas especulando con los conocimientos. Entonces es muy importante que de la mano vayan los 2 conocimientos. La religión y la filosofía tienen que ir conectadas, ¿sí?, para que tengan éxito. En cualquier área de la vida es muy importante ello, ¿sí? Si no nos volvemos fanáticos y nos volvemos religiosos y eso es peligroso, eso no ayuda, porque después uno se la pasa condenando a las personas. Entonces, como los demás no practican vida espiritual, todos merecen ir al infierno a quemarse en el azufre. Y esa es una mentalidad pues muy primitiva, ¿no? Esa es ignorancia realmente. Es una religión o una práctica espiritual de la persona basada en la ignorancia o la pasión, pero hay poca bondad y pues siempre hay que entender ello también. Cuando hablamos de Júpiter, hablamos de la dirección noreste. Recuerden que Júpiter rige el noreste. Es su dirección. Entonces, por ejemplo, si las personas quisieran trabajar a Júpiter, tienen que ir al noreste, donde hay algún templo, algún monasterio, alguna ermita, incluso alguna iglesia cristiana. Si está en la dirección de Júpiter, el noreste, es importante visitar también, ¿no? Júpiter rige también, por ejemplo, banqueros, abogados, jueces, ministros, líderes religiosos. Es el planeta del optimismo. Tiene que ver Júpiter también con el hígado, ¿sí?, alergias, caderas, es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos la carta natal de una persona que vemos que su Júpiter está en Géminis, está en la casa 9 del papá, tiene 26 grados, ¿sí?, en Géminis. Y en su carta navancha, esta persona tiene a Júpiter en Tauro, está en la casa 7 del matrimonio, tiene una buena casa 7 del matrimonio, mira, tiene a Júpiter y a Venus en el matrimonio. Estos 2 planetas rigen la casa 7, mira qué maravillosa carta navancha tiene. Ahí hay un detalle nada más. No es bueno que Júpiter y Venus se encuentren los 2 en la misma casa y en el mismo signo, porque huele muy sexual a la persona, ¿ve? La libido, que es lo que hace que uno se quiera, ¿no?, tener intimidad sexual con la persona, se activa fuerte, ¿ve? Sobre todo en los periodos cuando estén Venus y Júpiter, ¿ve? Y Rahu, esto, mira, acá
quien termina afectando este matrimonio, ¿sí? Es Rahu en Cáncer, mira. Está afectando a Júpiter y a Venus. Entonces, como Rahu sabe que Júpiter y Venus son enemigos y están en una guerra planetaria, es como que Rahu mete su cuchara y su influencia. Rahu viene, y comienza a influenciar negativamente. Va a querer que Venus y Júpiter vayan al extremo. Y en los extremos se van a manifestar muchos problemas acá. Por ejemplo, en la casa 9 acá, Júpiter considera a Mercurio su enemigo. Ojo ahí, y Mercurio considera a Júpiter neutral, porque está en el signo de Mercurio, Júpiter, en Géminis. Entonces, cuando Júpiter está en Géminis, está en un signo neutral. Va a manifestar, como se dice, lo bueno y lo malo, Júpiter en ese signo. Entonces, Júpiter va a dar problemas a nivel de Géminis, pero va a dar bendiciones a nivel de la casa 9 al padre, ¿ve? ¿Sí? Hace que el padre te toque religioso, que el papá te transmita conocimientos religiosos, filosóficos, ¿no? De conocimientos esotéricos. El padre da conocimiento al hijo, ¿ve? Porque Júpiter está en la casa del papá, entonces el papá nace con cualidades religiosas, ¿ve? Con fe, como se dice, ¿ve? ¿Sí? Ahora, ¿quién está aspectando a Júpiter ahí? ¿Ves? Mercurio y Marte, ¿ve? Marte está convulsionado, problemas, ¿ve? Esos aspectos al final terminan debilitando a Júpiter, ¿ve? Ahora, ¿en qué áreas de la vida lo va a afectar? Eso ya es una lectura más profunda, ¿sí? Que se tiene que analizar para la persona involucrada de esta carta. Entonces ahí vemos que Júpiter es su Akmakaraka, ¿sí? La casa 9, mira, es la casa de los viajes, es la casa del extranjero, es una casa de religión, ética, principios espirituales, religiosos, conocimientos, práctica espiritual, disciplina, ¿ven? Así que Júpiter está muy bien ubicado ahí en la casa 9. Entonces acá tenemos que trabajar a Júpiter a nivel de Géminis. Por ejemplo, en la carta Navansha tenemos la Luna y Rahu. Los dos están mirando a Venus y a Júpiter, y Júpiter y Venus están mirando también el signo de Cáncer. Entonces se puede afirmar acá que esta persona tiene un gran corazón, tiene un muy buen corazón, y que lo que tiene que cuidarse es de los extremos, el vicio, la codicia, los excesos, para que no tenga problemas aquí en la casa 7 del matrimonio. Entonces ahí tenemos prácticamente 4 planetas, influencia de 4 planetas ahí en la casa 7, y también Marte y Ketu están mirando la casa 7 desde Capricornio. Tenemos 6 influencias, o sea que ese matrimonio va a ser una guerra. Mira cómo es, ¿no? Este matrimonio le va a activar riqueza material, comodidad, confort, pero también le va a generar problemas. Va a sufrir en la parte material y en la parte espiritual, ¿ves? A menos que la persona aprenda a equilibrar estos planetas para que no le afecten el matrimonio. Entonces ahí ya vemos que se van a experimentar problemas, definitivamente que sí. Entonces, mis estimados, espero que este mini curso les haya encantado. Ya cuando ustedes se hagan una lectura profesional en algún momento de sus vidas, ya sea natal o Navansha, con el astrólogo de su preferencia, que sea védico, ahí van a tener mucha más información sobre todos estos planetas, toda esta información que yo les estoy dando. Esto solamente es una gotita nada más, ¿sí? Una gotita. Ahí les dejo mi número, si en algún momento quieres contactarte conmigo y participar en mi grupo gratis, que es un instituto de astrología védica pura para estudios gratis, gratuitos, te puedes unir. Y también si en algún momento quieres hacerte una carta de paga, una carta profesional, ¿sí? También lo puedes hacer, me puedes escribir, ahí te queda el contacto, ¿sí? Cuídense bastante, muchas bendiciones, ¿sí? Y siempre recuerden que con Júpiter siempre es importante visitar templos, monasterios, lugares sagrados. Siempre es importante escuchar y cantar el mantra de Júpiter. Om Gurave Namaha, Om Gurave Namaha, Om Gurave Namaha. Cuídense bastante. Hare Krishna, Hare Rama.